Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. El episodio de hoy promete ser de primera categoría, no solo porque en él adelantaremos las grandes tendencias que marcarán la economía el año que viene, sino porque quien nos acompañará en este recorrido por las perspectivas económicas de 2024 es nada más y nada menos que Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank. Bienvenido, Enric, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Patricia, muchísimas gracias. Este podcast siempre es de primera categoría. Mi objetivo hoy es no estropearlo. Muchísimas gracias, seguro que no, que lo elevarás con mucha gracia y con mucho conocimiento como siempre. Y buenos días, Ricard Murillo Gili, fiel compañero de Economía Express. Buenos días, Ricard. Buenos días, Patricia. Empezamos. El podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Arrancamos el capítulo de este mes repasando las novedades más recientes de la actualidad económica, que como ya viene siendo habitual, vuelve a ser intensa. Luego conversaremos sobre las perspectivas económicas de 2024. A nuestros oyentes, si os vence la curiosidad por saber qué nos depara el año que viene, como siempre podéis consultar el informe mensual, en este caso de noviembre, en nuestra web, www.caixabankresearch.com. Para hablar del entorno económico actual es imprescindible empezar con la situación en Oriente Próximo. Más allá de las sensibilidades que despierta esta cuestión, ante todo estamos frente a una tragedia humanitaria en la que tenemos que lamentar miles de muertes de civiles, incluidos niños. Pero, como este es un programa económico, la pregunta que debemos hacernos es si el conflicto de Israel está impactando ya en la economía mundial. Ricard, ¿qué nos ha enseñado otra guerra, en este caso la de Ucrania, sobre la transmisión de los conflictos bélicos a la economía? Por desgracia, la guerra en Ucrania nos ha enseñado cuáles son los canales de transmisión de estos conflictos bélicos a las principales economías, ¿no? La eurozona y Estados Unidos, que son las que más seguimos. Identificamos dos. El primero, la confianza de los agentes. Y el segundo, cómo se ven afectados los mercados de los principales bienes y servicios que se comercian en estas regiones. En el caso de Ucrania y Rusia, estos mercados principales que identificamos fueron el gas natural y, por ejemplo, los cereales. Y en este caso de Oriente Próximo, pues estaremos hablando del petróleo, sobre todo. ¿Podrías explicarnos, Ricard, qué es exactamente la confianza de los agentes y de qué manera le afecta a la geopolítica? Por confianza de los agentes nos referimos a la confianza de los consumidores y de las empresas. Por ejemplo, un hogar que estuviese pensando en cambiar de vehículo en el próximo mes, en caso de que estalle un conflicto bélico cerca de donde viven, pues aumenta su incertidumbre. En caso de aumento de incertidumbre, pues pueden decidir posponer esta decisión de consumo. Entonces, aquel coche que no se consume en este trimestre es un coche menos para el PIB de aquel trimestre. Del mismo modo, una empresa que estuviese pensando en realizar una inversión, digamos, en una nueva planta logística, por ejemplo, en un trimestre determinado, pues puede decidir posponer esta decisión de inversión. Es decir, que una inversión que no se lleva a cabo en un trimestre son millones de euros menos del PIB. Exactamente, Patricia. Y el otro canal a través del cual identificamos que se puede ver impactado la región es a través de cambios en los precios de aquellos bienes que se producen en la región. En este caso, en Oriente Próximo, sería el petróleo. Y, Enric, ¿por qué crees que no hemos visto todavía este impacto? Bueno, pues principalmente porque ni Israel, ni tampoco los territorios palestinos, ni los países fronterizos con Israel, ni el Líbano, ni Siria, ni Jordania, ni Egipto son productores de petróleo ni de gas en cantidades relevantes. ¿Cuál es el riesgo entonces? El riesgo es que el conflicto escale más allá de estos países y en particular que involucre a Irán. En Irán, con la involucración de Irán, el conflicto ya se situaría en pleno Golfo Pérsico. Irán podría controlar y entorpecer el paso del petróleo, del gas por el estrecho de Hormuz. Por allí circula entre el 15 y el 20% de la producción mundial de petróleo y gas. Y esto es realmente el principal riesgo en cuanto al petróleo y el gas natural. Que por ahora el precio del petróleo y el del gas no hayan escalado de forma material, al final lo que refleja es que la probabilidad que se está asignando a que se produzca esta escalada y este riesgo de disrupción de la producción mundial de petróleo o de gas es que es relativamente baja. Tras el ataque de Hamas en Israel sí que hubo unos días que el petróleo escaló $10 por barril, pero después de esto el mercado ya se ha calmado, vuelve a cotizar en torno a los $80.
al menos en el momento en que grabamos este podcast, porque estas cosas sabemos que pueden cambiar. $80 no es un petróleo barato, pero no es un nivel más alto que el que teníamos antes de que estallara el conflicto. Sí, totalmente de acuerdo, Enric. En este sentido, hay un artículo en el informe mensual de este mes de Beatriz Villafranca, donde explica justamente esto, que de momento el mercado del petróleo no se ha visto tan afectado por el conflicto en Israel, pero sí que se había visto afectado por los recortes que la OPEP anunció durante septiembre, ¿no? Donde pretendía reducir la oferta de crudo mundial. Y es esto lo que llevó los precios del petróleo a en torno a los $90 por barril. Más allá de que ahora esté fluctuando en los $80, lo que sí que supone este conflicto es un riesgo al alza, ¿no? Más allá de ver precios del petróleo en torno a estos niveles durante los próximos meses, existe el riesgo de que pueda repuntar en algún momento. Dejemos a un lado la geopolítica, si os parece, y pasemos al crecimiento económico. Economía Express, el informe mensual sonoro de CaixaBank Research. Tienes disponible este y los demás episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. A finales de octubre se hicieron públicos los datos del PIB del tercer trimestre para la mayoría de economías. ¿Qué destacaríais, Ricard y Enric, de estos datos? Pues en mi caso yo destacaría las distintas realidades que hemos observado en función de la zona económica donde miramos. En China hemos visto una recuperación, un rebote relativamente fuerte de la economía, con un PIB creciendo a un ritmo anualizado superior al 5%, y esto en medio de una crisis inmobiliaria muy, muy significativa. En Estados Unidos, en la economía donde la recesión nunca llega, hemos visto un crecimiento intertrimestral que supera el 1%, que si anualizamos eso también es prácticamente un 5%, con un empuje muy fuerte del consumo privado. Y en contraste, cuando nos vamos a la zona euro, que al final es la zona que tenemos más cerca, pues hemos visto una caída del PIB del 0,1%, y al final esto es el cuarto trimestre consecutivo en el que vemos que la economía de la zona euro de hecho está creciendo en torno al 0%, décima para arriba, décima para abajo. España, en este contexto, pues ha tenido un comportamiento muy notable, porque sí que es verdad que la economía se ha desacelerado, ha crecido un 0,3%, después de haber crecido un 0,6, un 0,4, ahora un 0,3, por lo tanto desaceleración, pero destacando en positivo en comparación al resto de la zona euro. Bien, pues nos gusta saber que tenemos noticias positivas en la economía y más en un entorno tan complejo como el actual. Ricard, vayamos a tu gran querido tema, que es la política monetaria. Si te parece, hace un par de semanas se celebraron las reuniones mensuales del BCE y de la Reserva Federal y ninguno de los dos bancos centrales ha subido los tipos de interés. ¿Podemos dar por cerrado finalmente el ciclo de subida de tipos? No hay nunca nada definitivo en la vida, y menos en economía ni política monetaria. Bueno, alguna cosa sí. Bueno, quizás sí, alguna cosa sí. El final. Sí, esto es verdad. Pero lo que sí que parece claro es que el BCE al menos está siendo explícito en que no ve la necesidad de subir mucho más los tipos de interés. Entonces los mantuvo en su última reunión, dijo que creía que no los tendría que subir más, pero que los quiere mantener en estos niveles elevados durante bastante tiempo para asegurarse que la inflación vuelva al 2%. En la Reserva Federal de Estados Unidos estamos viendo unos mensajes menos explícitos. No subieron los tipos de interés en su última reunión, pero no descartaron ver alguna subida más adelante. Como decía Enric, también la situación económica allí es algo distinta a la eurozona, ¿no? En eurozona destaca esta debilidad del crecimiento, mientras que en Estados Unidos estamos viendo unas tasas de crecimiento más que dinámicas. Entonces la Reserva Federal no quiere dar por cerrada la guerra contra la inflación. Todavía quiere ver algo más de enfriamiento, algo más de normalización del mercado laboral, que nosotros prevemos que va a suceder. Entonces también creemos que van a mantener los tipos de interés en estos niveles elevados y van a empezar a recortarlos quizá en algún momento de 2024. Sí, en ese sentido, Ricard, yo creo que es importante remarcar la distinción entre lo que está esperando ahora mismo el mercado, que está anticipando que los bancos centrales ya pueden empezar a bajar los tipos en la primavera, y lo que pensamos nosotros, que seguramente nos vamos a tener que esperar a la segunda mitad del año. No vemos que los bancos centrales se vayan a sentir lo suficientemente cómodos con los niveles de inflación que aún vamos a tener en primavera, aunque van a ser más bajos que los actuales, para empezar ese viaje de ir bajando los tipos de interés
ir normalizando la política monetaria, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No van a tener ninguna prisa en bajar los tipos de interés con las tasas estas de inflación todavía superiores al 2%, está claro. Bien, pues muchas gracias, Enrique y Ricard. Acabamos de analizar la actualidad más reciente de la economía, así que ya podemos pasar a presentar las perspectivas de la economía para 2024. Os recordamos que tenemos toda la información disponible en el informe mensual con el dossier especial de noviembre en CaixaBank Research. Economía Express. Análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. A finales de año es tradición que las casas de análisis y servicios de estudios, como el nuestro, dediquen toda su energía y expriman su intelecto para explicar cuáles serán las perspectivas del año que está a punto de empezar. Enrique, ¿qué cabe esperar de la economía para los próximos trimestres? Bueno, antes del 2024 aún tenemos que terminar el 23 y la verdad es que los primeros indicadores que estamos viendo de este cuarto trimestre no son buenos. Apuntan a una mayor debilidad allá donde miramos, incluyendo, yo hablaba antes de la fortaleza de Estados Unidos, parece que estamos viendo una desaceleración, pero en la zona euro estos datos más débiles lo que apuntan es posiblemente a un nuevo retroceso de la actividad. Muy en línea con lo que hemos visto en el último año, zigzagueando en torno a crecimientos del 0%, pues seguramente este trimestre puede tocar por debajo de ese cero. Y en la economía española, pues un crecimiento que seguramente no va a ser mejor que el del tercero de este año. ¿Cuáles son las principales razones para esta debilidad? Bueno, por una parte es una consecuencia de los altos tipos de interés. El impacto máximo de la subida de tipos se va a notar a finales de este año y a principios del año que viene. 2, la debilidad del sector industrial, una parte del cual, la más dependiente del gas, está inmersa en un ajuste a un mundo en el que el precio del gas, desafortunadamente, es improbable que vuelva a los niveles previos a la invasión de Ucrania. El ejemplo más claro de esto es lo que está pasando con la economía alemana. Esta debilidad, tanto en la zona euro como España, es probable que se prolongue todavía unos meses, pero es probable que la situación vaya mejor en la medida en que transcurre el año que viene. Por lo tanto, creo que veremos un año que va de menos a más. Por una parte, a medida que vaya cayendo la inflación, se recuperará poder adquisitivo y los bancos centrales estarán más cerca de comenzar a bajar los tipos de interés. Y por la otra, en España, las inversiones ligadas a los fondos europeos van a notarse con más fuerza y traccionarán al resto de la economía. Pues creo que nos podíamos quedar con este titular que es que vamos a ver un 2024 que irá de menos a más. Totalmente de acuerdo, Patricia. Y me gustaría incidir también en lo que estabas comentando de nuestras perspectivas para la inflación. Nosotros estamos identificando esta crisis inflacionista en 3 fases, la podríamos clasificar. Hay una fase primera que le identificamos como el impacto inicial de los shocks, ¿no? Fueron, por ejemplo, los cuellos de botella como ejemplificación de la reapertura tras la COVID o también la guerra en Ucrania, ¿no? Esto es pues, el momento en el que se produce un shock y hay unos precios que se ven afectados, ¿no? Y esto tiene un impacto en la inflación. Luego hay una segunda fase que serían los efectos indirectos de este shock, como este aumento del precio energético, por ejemplo, por la guerra en Ucrania, se acaba trasladando al conjunto de la cesta, ¿no? A otros bienes como por ejemplo pues, los restaurantes, a otro tipo de bienes industriales, etcétera. Y por último, esta tercera fase en la que estamos ahora, donde estamos viendo los efectos de segunda ronda, ¿no? Esta retroalimentación entre precios, salarios, márgenes que tiende a dar inercia a la inflación. Entonces, Enrique, aprovechando que te tenemos aquí con nosotros, encontrándonos como pensamos que estamos ahora en esta tercera y ojalá última fase, ¿cuáles son las perspectivas para la inflación en 2024? Yo creo que vemos claramente una inflación con una tendencia de fondo a la baja. Eso sí, de forma gradual y con altibajos que dependerán de la evolución de los precios de, sobre todo, de los alimentos y de la energía, que son componentes más volátiles. Donde tenemos que ir a mirar esta tendencia de fondo es en la medida que precisamente excluye la energía y los alimentos, lo que nosotros llamamos el núcleo de la inflación. Este núcleo llegó a tener en la zona euro hace 6 meses una inflación del 6% y en octubre, que es el último dato que tenemos, ha bajado al 4,2%. Ese 4,2% todavía es una cifra muy alta, pero indica que nos estamos moviendo en la buena dirección. El año que viene ese núcleo de la inflación debería bajar de la barrera del 3%
y terminar el ejercicio más cerca del 2,5, y esto nos acercaría al objetivo del 2 de cara al 2025. Como veis, es un viaje al 2%, pero es un viaje pues muy lento, muy gradual. En España deberíamos observar una dinámica similar, con una inflación promedio en torno al 3%, más alta o más baja, en función de cuándo se reviertan las reducciones de impuestos y las ayudas que se introdujeron en su momento sobre la electricidad y los alimentos. Si se retiraran todas desde el principio de año, estaríamos más en torno al 3,5%, y si no se retiran todas o se retiran más tarde, pues estaríamos más cerca del 3%. Muy bien. Bueno, y más allá, habrá este viaje de vuelta, digamos, al 2%, pero también puede tener, obviamente, altibajos, ¿no? Con a ver cómo evoluciona el precio del petróleo, de la energía, de los alimentos. ¿Y cómo crees que van a reaccionar los bancos centrales a esta vuelta al 2% en la inflación? Bueno, yo creo que van a reaccionar con cautela. Van a querer esperarse a que esa tendencia pues esté bien encaminada, bien asentada, y por eso decíamos antes, yo creo que esa comodidad es difícil que la tengan en la primera mitad del año, pero cuando pasemos esa barrera que yo mencionaba del 3%, quizás pueden levantar un poquito el pie del freno. No quiere decir que vayamos a pasar a tener una política monetaria laxa, ni mucho menos, porque los tipos de interés en la zona euro, que están ahora entre el 4 y el 4,5%, están en un nivel muy restrictivo. Aunque empiecen a bajar los tipos de interés y el año que viene, por ejemplo, pues en la segunda mitad del año hagan 2 bajadas y del 4 al 4,5 pasemos al 3,5, 4, esos niveles de tipos de interés todavía son tipos de interés relativamente altos. Por lo tanto, yo creo que se lo van a tomar con calma. Y para terminar, ¿algún mensaje, Enric, que quieras destacar y a ser posible que sea positivo para la economía española en 2024? Pues me alegra mucho que me preguntes por noticias positivas o mensajes positivos, porque normalmente los economistas siempre nos preguntan ¿dónde vemos los riesgos? Y terminamos de bajón, ¿no? Pues yo creo que sí que podemos destacar algunos mensajes en positivo. Primero, que la economía española será la que más va a crecer de entre las grandes economías de la zona euro el año que viene. A pesar de esa desaceleración de la que hablábamos, y este año la economía española va a crecer un 2,4, que es lo que nosotros pensamos, y el año que viene un 1,4, ese 1,4 todavía es el doble de lo que pensamos que va a crecer el conjunto de la zona euro. 2, que ese crecimiento va a servir para seguir creando empleo. La cifra de ocupados medios según la EPA pensamos que debería subir el año que viene en más de 300.000 personas. Y seguir creando empleo es absolutamente crucial para una economía como la española. Y tercero, que la moderación de la inflación debería permitir encarar una recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de las familias, que será mayor cuanto más hagamos para que mejore la productividad de nuestra economía. Muy bien, que la productividad, que es una de las asignaturas pendientes, ¿verdad?, de la economía española. Sí, de esto podéis dedicarle un día, un podcast o 3 podcasts enteros, yo creo. Pues totalmente, estamos escribiendo notas. Bastantes artículos al respecto. Podríamos hacer un especial un día. Muchísimas gracias, Enric, por haber venido hoy y compartido con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. Muchas gracias a vosotros, Patricia, Ricard, encantado de haber estado aquí. No, gracias a ti, Enric, por acompañarnos en el programa de este mes. Ha sido un verdadero lujo. Pues si os parece bien, hacemos un poco de resumen de lo que hemos tratado en el podcast de este mes. En primer lugar, los datos del tercer trimestre confirmaron que las principales economías del mundo van a distintas velocidades. Mientras que en la eurozona vemos tasas de crecimiento débiles, a excepción de España, en Estados Unidos y China el crecimiento del PIB fue más elevado de lo habitual, y más teniendo en cuenta el entorno de tipos de interés elevados que tenemos actualmente. De cara a 2024, pensamos que aquellas economías con crecimientos, digámosles, anémicos, van a seguir acusando esta debilidad. En cambio, las que están siendo todavía hoy dinámicas, como Estados Unidos, China o incluso España, podrían mostrar algo más de debilidad. Y en cuanto a la inflación y a los tipos de interés, pensamos que el proceso desinflacionista proseguirá, aunque hay incertidumbre sobre su velocidad y persistencia, y que los tipos de interés de los bancos centrales, pese a pensar que ya habrán tocado techo, se van a mantener elevados durante todo el 2024. Muy bien, Ricard. Y nos quedamos también con el mensaje principal de un año 2024 que irá
de menos a más. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hoy. Os recordamos que si queréis un análisis más detallado sobre los temas que hemos tratado, podéis consultar nuestras publicaciones en la web de CaixaBank Research, y os avanzamos que el mes que viene dedicaremos una parte del capítulo a un tema que nos debería preocupar a todos: el cambio climático y sus efectos sobre la economía. Hasta entonces, que acabéis de pasar un mes de noviembre estupendo y que disfrutéis del tan esperado frío. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.